Compañero, buenos días. Les saluda Gabriel Guayamares Fuentes. En esta oportunidad vamos a dar la capacitación de identificación y documentación. Vamos a iniciar revisando ese caso de documentos falsos de personas que han sido detenidas por la policía con documentación falsa, ¿no? Con documentación de la empresa Sedapal. Esto viene a ser una suplantación de identidad, ¿no? Esta herramienta comúnmente es utilizada por personas de mal vivir o delincuentes con la finalidad de ingresar a una organización o a una casa utilizando documentación de una empresa formal, pero una documentación falsa, ¿no? Donde ellos hacen el uso de la actividad de suplantación de identidad. Es decir, puede ser que el documento sea original de una organización y ellos acondicionan la foto y algunos criterios para suplantar la identidad de este documento o de la persona del documento original. Como siguiente paso vamos a ver el reconocimiento de documentos falsos. Si bien es cierto, en el país y las personas que se dedican a esta actividad de suplantación utilizan en muchas oportunidades documentos genuinos, ¿no? Suplantando la identidad de alguna otra persona. Entonces, para poder nosotros contrarrestar o mitigar el efecto de suplantación, tenemos que aprender a reconocer los documentos que nos presentan para identificarse. Uno de los documentos más comunes dentro de nuestro país es el DNI azul. Tenemos varios criterios en los cuales nosotros tenemos que revisar minuciosamente el DNI cuando tenemos la duda de que es una posible suplantación de identidad. Como punto número 1 tenemos la impresión minusmática del DNI en el encabezado, ¿no? Donde señala el punto número 1. Segundo punto, tenemos una banda iridiscente con impreso respectivo, dice Perú, en tinta óptica y variable. Como punto 3 tenemos las tramas de las líneas onduladas en el anverso y en el reverso. ¿Sí? Eso se puede ver muy rápidamente. Punto 4 tenemos el sello de agua del escudo nacional. Punto 5 tenemos el hilo de seguridad de la República del Perú. Y como punto 6 tenemos el laminado con texto de identidad, donde indica el punto 6. Vamos a continuar revisando la técnica de comparación paso a paso. Esta técnica de comparación consiste en realizar una comparación específica del rostro y de los rasgos de las personas que harán más fácil el poder detectar a un impostor. No consiste en dividir en ciertas zonas y en ciertas partes el rostro de la persona para poder orientarnos específicamente a definir los rasgos exclusivos tanto del documento como de la persona física. Esta comparación paso a paso está basada en poder identificar, como ya lo veníamos indicando, en identificar y revisar el documento que nos presentan versus el portador del documento. Definitivamente donde nos vamos a orientar en primera instancia es en la fotografía que está impresa en el documento para definir los rastros de la persona en físico. Para poder definir de manera sistemática la forma de los rostros primarios, no existen 3 formas de rostros. En primera instancia, en primer lugar, tenemos el rostro de forma redonda, el rostro de forma ovalada y como tercero tenemos el rostro de forma cuadrada. Como les veníamos explicando, estas son 3 formas de rostros primarios. Existen una gama y una bagaje de diferentes rostros, pero en principio los tendríamos que clasificar de acuerdo a estos criterios. Y es donde primero tenemos que apuntar cuando hacemos la identificación de la persona versus el documento que nos han entregado.
En el siguiente paso vamos a aprender a dividir el rostro en diferentes secciones para poder identificar algunos criterios. Primero, tenemos que separar lo que es los ojos y empezar a identificar si corresponden a la forma y color con el documento presentado. La forma de la nariz también es un criterio para poder identificar una posible suplantación. Tenemos que tener presente también las marcas o las cicatrices que hay en los rostros para poder definir si es la persona auténtica o no. La forma de las orejas también es una parte en la cual tenemos que examinar teniendo en cuenta algunos rasgos específicos. La forma de los labios, la boca y el mentón, y es la parte inferior del rostro, que también tienen ciertos criterios establecidos de formación natural que podemos también utilizar para identificar si la persona es genuina y si la persona es una persona que viene a suplantar una identidad. Continuando con el paso a paso de la identificación de rostros, vamos a revisar cómo es la forma y el procedimiento de poder revisar la parte de los ojos de la documentación entregada. En primera instancia tenemos que ver la forma de los ojos. Hay algunos ojos que son más rasgados, otros ojos que son más redondos y otros ojos que tienen una forma distinta. Tenemos que evidenciar y saber reconocer también la distancia que hay de entre los ojos, ¿no? Y tener una orientación en base a la nariz, ¿no? ¿Qué tan separados están los ojos de la nariz? Otro de los puntos que se tiene que examinar es el color de ojos. Definitivamente, si nos entregan un documento de una persona con ojos verdes y el físico de la persona tiene un color de ojos pardos, definitivamente es un impostor. Otro de los puntos o de los criterios a tener en cuenta es la profundidad de los ojos. ¿Sí? ¿Qué tan profundo están los ojos teniendo como punto base, ¿no? del rostro, el punto de la nariz hacia adentro? ¿Qué tan profundo son los ojos? ¿Qué tan hondos están? Continuando con la revisión de documentos y del rostro en sí, tenemos que tener presente también la forma de la nariz. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Con simple 3 pasos, de una manera básica y rápida de poder examinarlo. Primero, tenemos que tener en cuenta el largo de la nariz, ¿no? Qué tan larga es partiendo de entre los ojos hacia la parte de la boca, ¿no? Qué tan larga es la nariz. Segundo, el ancho de la nariz. ¿Qué tan ancha es la nariz? ¿Y cuál es la forma de la nariz, ¿no? Hay diferentes formas de nariz, que es como una de ellas es la forma aguileña, por decirlo así, que tiene una prominencia en la parte de frontal, en la parte de arriba de la nariz, que hace como si fuera un pico de águila, ¿no? Hay que tener presente esos criterios también, ¿no? Y la otra es la prominencia de la nariz, que es lo que veníamos conversando, ¿no? Entonces tenemos 3 formas o 3 criterios para poder identificar si una persona está queriendo suplantar una identidad. Con respecto a la nariz, tenemos el largo de la nariz, el ancho de la nariz y la prominencia de la nariz. Son criterios a examinar. Vamos a revisar la forma de labios, en la cual tenemos 3 tipos de forma de labios básicos, que son los que vamos a estudiar. Primero, la forma de labios irregular o asimétricos. Si podemos ver la imagen, tenemos una forma de labios tipo corazón en la parte del labio inferior, y si observamos bien, tenemos un lado del labio es un poco más pequeño que el otro, y eso es uno de los criterios que tenemos que observar para poder identificar a la persona. Otro de la forma de labios también es el labio oval, ¿no? Orientémonos a la imagen y vemos que la diferencia de labios de la parte superior a la parte inferior es distinta, ¿no? Es una forma más oval, que es la que estamos exponiendo en este momento.
Y como tercer criterio tenemos los labios finos o delgados, que puede ser su contraparte también unos labios demasiado gruesos o muy gruesos. Estos tres criterios de labios tenemos que saberlos identificar y revisar al momento de hacer una identificación positiva de la documentación o de los documentos que a nosotros nos entreguen. Bueno, continuando con la identificación del rostro, acá tenemos ciertos criterios que vamos a poder identificar a la hora de que hacemos la inspección o de la revisión de la documentación que nos entregan para poder validar que la persona es quien dice ser. Estos criterios que le estamos mostrando en este momento son criterios que tenemos que tener en consideración a la hora de hacer la identificación positiva. Por ejemplo, tenemos que revisar si el rostro de la persona tiene alguna cicatriz, ¿no? Igualmente, la fotografía de la persona en el documento que entregado tiene que tener la misma cicatriz. Otro de los puntos es el acné pronunciado o las deformaciones que existan en el rostro, en la piel de la persona. Como ya veníamos hablando, tenemos que revisar también la forma de los labios, si es labios finos, delgados, prominentes, desiguales, con marcas. ¿No? Todos esos criterios tenemos que tener en consideración. Los hoyuelos que se forman en el rostro de la persona, ¿no? En las mejillas de la persona, y el hoyuelo también del mentón de la persona son criterios a tener en cuenta para poder identificar a la persona versus el documento entregado. Otro de los puntos que se está revisando actualmente es el tema de los tatuajes. Tenemos ya personas que se están haciendo tatuajes en las orejas, en el cuello, ¿no? Y en algunas otras partes. Algunas personas no solamente se hacen tatuajes, sino también se hacen hoyuelos para poder colocarse ciertos aretes. Entonces, esos hoyuelos o esos huequitos que se hacen para los aretes tienen que estar también identificados de ser posible en las fotos. Como son algo casi imperceptible y muy pequeño, si lo podemos revisar sería espectacular, y en todo caso orientarnos a los criterios más visibles, que son las cicatrices, el acné pronunciado, los tatuajes, los labios finos, delgados o los labios gruesos, y los hoyuelos que se forman en el mentón y en las mejillas. Vamos a pasar a realizar unos ejercicios de comparación. Tenemos esta imagen en donde podemos revisar a una persona de tez morena, y tenemos a esta otra imagen. Haciendo el ejercicio de comparación y utilizando los criterios de comparación antes expuestos, podemos identificar que la forma de los ojos de esta persona es completamente distinta, la separación entre ellos también, la forma de la nariz también es distinta, y los labios y la forma del contorno de ojos, una es redonda y la otra es ovalada. Aparentemente nos dice que puede ser la misma persona, pero si utilizamos los criterios establecidos, hasta en la forma de las orejas, identificamos que esta persona es un impostor. Continuando con el ejercicio de comparación, tenemos estas dos imágenes. Vamos a definir rápidamente, utilizando los criterios ya aprendidos, de cómo poder identificar si esta persona es o no una persona que viene a suplantar una identidad. Si revisamos rápidamente, podemos identificar que las orejas de la persona son completamente distintas. Por lo tanto, esta persona es un impostor. Aquí les vamos a dejar estas dos imágenes para que de forma rápida ustedes nos puedan decir si esta persona es o no la misma persona, o es un impostor. Terminado el tiempo de verificación de forma rápida, podemos definir que los labios de la persona tienen la misma forma, a diferencia de que uno está pintado y el otro no. La separación de las cejas entre las cejas y entre la nariz es y corresponde a la misma dimensión. Por lo tanto, podemos definir que esta es la misma persona. Aquí, haciendo este ejercicio de comparación,
tenemos dos imágenes en la cual uno está con bigotes y el otro no, y el otro está con otro tipo de fondo y otro tipo de vestimenta. Haciendo y utilizando los criterios básicos de evaluación, de comparación, podemos definir que esta es la misma persona. Aquí tenemos un ejemplo de un individuo que en una foto está de manera informal, vestido de manera informal, y en la otra foto está vestida de una manera más formal. En una de las fotos está con sus ojos naturales y en otra de las fotos está utilizando lentes de contacto y definitivamente otro peinado. Si hacemos la comparación de las orejas, de la separación de las cejas y de la forma de los labios de una manera muy minuciosa, ¿no? Revisando también otros criterios como cicatrices y barritos, podemos identificar que esta es la misma persona. Y por último vamos a identificar algunos criterios en personal femenino. Normalmente las mujeres suelen cambiar de peinado muy rápidamente y el color del cabello también. Para esto también tenemos que utilizar los criterios de comparación muy rigurosamente. Por ejemplo, en estas dos imágenes a esta persona, en la primera imagen no le podemos identificar la forma de las orejas, sin embargo en la segunda imagen sí. Haciendo una evaluación de forma de cejas, una evaluación de la forma de los ojos y de los labios, podemos identificar que esta es la misma persona con diferente peinado y con diferente maquillaje. Por consecuencia, no es una impostora o no es un impostor y como resultado es la misma persona. Ahora que ya hemos aprendido a hacer la identificación de un rostro y de un documento, vamos a pasar a un siguiente paso muy importante, que es el análisis documentario. ¿Qué es el análisis documentario? Es una operación por el cual se extrae de un documento un conjunto de criterios en contexto de información que constituye su representación condensada. ¿Esto para qué nos sirve? Para identificar el documento, para facilitar la información de su contenido, y eso lo podemos hacer a través de técnicas tradicionales como la catalogación y la clasificación del documento. Antes de continuar, quiero presentarle a Alexandro Ivanovich Mikhailov. Él es un ingeniero, informatólogo y documentalista soviético, ¿sí? Del cual hemos rescatado algunos conceptos para poder entrar en el estudio que es el análisis documentario. Mikhailov manifiesta que se distingue dos aspectos principales para el análisis documentario. El primero es el análisis de la forma y el segundo es el análisis del contenido. Mikhailov afirma que los criterios o la información que hay en el contenido de un documento se tiene que investigar o analizar de manera científica, mientras que el documento en sí se tiene que analizar de acuerdo a la forma del documento. Utilizando los criterios que nos indica Mikhailov, tenemos los criterios del análisis de forma del documento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que identificar el documento, en este caso la imagen nos muestra un DNI, y tenemos que ver si es que la forma del documento corresponde a un documento genuino. Es decir, la forma del DNI que nosotros presentamos en esta imagen es de forma rectangular. Contiene datos que son nombres y apellidos, contiene una foto, es de color azul, tiene ciertos números, dentro de esos números tiene el número del DNI, tiene fechas, ¿no? Tiene una firma, tiene un sello de agua. En sí, de acuerdo a este análisis de forma, este documento tiene todos los requisitos que se piden o establecidos para que sea un documento genuino o formal. Esto corresponde a analizar la forma del documento.
Igualmente podemos hacer con un pasaporte, con otros tipos de documento, ¿no? Podemos hacerlo también con una factura, con una guía de remisión, identificar la forma del documento. ¿Para qué nos sirve el documento? ¿Qué es lo que queremos llegar a tener con este documento? Esa es la forma del documento, ¿no? Si es la correcta. Igual podemos hacerlo, por ejemplo, con un brevete, ¿sí? Tiene ciertos criterios y formas que tenemos que saber identificar. Vamos a continuar con el análisis del contenido del documento. Tenemos el mismo DNI de la diapositiva anterior, en las cuales vamos a empezar a analizar de una manera ya más científica el contenido de los campos de este documento. Según los siguientes criterios tenemos el número de DNI, debe de contar con 8 dígitos. Tenemos también el nombre y apellido de la persona, ¿sí? Pueden ser nombres masculinos o nombres femeninos, dependiendo del caso y dependiendo de la imagen que nos muestre o la foto que nos muestre el documento existente. Existen casos también de personas transgéneros que ponen una identificación fotográfica que puede ser distinta a lo que dice el nombre, ¿no? Tanto masculino como femenino. Son casos que de repente no se ven mucho en el contexto peruano, en el litoral peruano, pero si fuese un documento del exterior y un pasaporte, podría generarse el caso y hay que hacer una revisión un poco más exhaustiva. Otro de los puntos que tenemos que revisar son también las fechas de emisión y la caducidad, haciendo un análisis de tiempos y de fechas. Definitivamente la fecha de emisión no tendría que ser más antigua que la fecha de caducidad, ¿no? Y viceversa. Entonces ahí tenemos que analizar ese tipo de fechas en el documento para poder identificar si el documento realmente es genuino o simplemente ha sido un documento fraguado o adulterado. E identificar que cuente con una firma o una huella digital en el caso de la persona no tenga las habilidades, o sea, analfabeta y no pueda generar una firma, tendría que tener una huella digital. Revisar en sí todo el contenido y la estructura del documento. Y un último de los puntos que se tiene que ver es el estado civil de la persona, el sexo de la persona, y con eso estaríamos teniendo todos los criterios básicos para poder identificar y hacer un análisis del contenido del documento. Este análisis del contenido también lo podemos hacer en cualquier contenido de documentos existentes, sea facturas, guías de remisión, notas de ventas, boletas de pago. En todo tipo de documentos se puede hacer un análisis de contenido científico. Pero hasta aquí ha sido esta capacitación básica de identificación y documentación. Se despide y le saluda su amigo Gabriel Guayamares Fuentes, jefe del Sistema Integrado de Gestión de la empresa Super Security System. Gracias por su atención, por su tiempo y hasta una próxima oportunidad.